Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes, licenciada. Uy, como que tengo mucho volumen. Buenas tardes. ¿Qué tal, Abigail? Buenas tardes. Ay, vamos a bajarle un poquito. Nos avisaron, ¿verdad?, de procesamiento de datos y de la Comisión de Educación Virtual, que si todavía están viendo el tema del ingreso a la plataforma Moodle, que no se preocupen, que realmente están un poco atrasados, ¿verdad? Van despacio porque han tenido bastante trabajo. Al inicio muchos profesores no podíamos usar el Google Meet con más de 100 estudiantes. Hay profesores nuevos que no tienen correo institucional, etcétera, ¿verdad? Entonces, que nos van a avisar, ¿verdad? Que no se preocupen, ¿sí? Quienes ya utilizaron, ya estuvieron en la facultad el año pasado, pues pueden utilizar el correo que ya tenían, ¿verdad? Pero pues vamos a esperar a ver qué instrucciones nos dan, ¿sí? Eso fue lo último que comentaron ayer, entonces solo les platico, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, vamos a empezar a presentar. Voy a grabar también. Sonrían que empezamos a grabar. Ajá. Ya, Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ok. Solo permítanme que yo creo que voy a... Vamos a hablar acerca del conocimiento, ¿sí? A ver, alguien que nos quiera, que quiera comentar para usted qué significa eso de conocer, qué es el conocimiento. A ver, alguien que nos quiera compartir su opinión. Es como información. Es información, dice el compañero. ¿Qué más? A ver, ¿alguien más? Es lo que nosotros tal vez no tenemos por entendido qué es lo que es, y nosotros vamos como que investigando qué es lo que significa eso. Como algunos aspectos o temas, asuntos que no conocemos y que para los que investigamos, sí, por ahí vamos a ver qué más. ¿Alguien más? Lo que se va adquiriendo a lo largo de toda la vida y de todas las experiencias humanas, tal vez. Se va adquiriendo a lo largo de la vida y tiene que ver con las experiencias, dice la compañera. Bien, a ver, ¿qué más? ¿Alguien más? Tal vez es a lo que se llega después de un proceso de investigación. A lo que se llega después de un proceso de investigación. Bien, a ver, ¿quién más? Es el entendimiento, la inteligencia, querer encontrar la verdad. Ah, ok. El entendimiento tiene que ver con la inteligencia y la búsqueda de la verdad, decía la compañera. Ok. Vamos a ir hablando sobre este tema, ¿verdad? El día de hoy. Porque vamos a ver que hay varios tipos de conocimiento, ¿verdad? Conocer es la forma en la que nos acercamos a la realidad, ¿sí? ¿Cómo? ¿Qué es lo que nos permite a nosotros como personas conocer nuestra realidad, conocer nuestro entorno, lo que nos rodea? A ver, ¿cómo conocemos nosotros? Yo pienso Con que nuestros empieza con la sentidos. duda. Con nuestros sentidos, dice el compañero, empieza a través de la duda. Bueno, nosotros vamos a conocer. ¡Ay, jole! Molestamos que nos apaguen ese micrófono. ¿Quién estará? Va. Ya, ¿verdad? Ya estamos. Bueno, ok, gracias. Por favor, a quienes van ingresando, apaguemos los micrófonos para que no interrumpamos la clase, ¿verdad? Y podamos avanzar. Bueno, entonces mencionaba el compañero, ¿verdad? Conocemos a través de nuestros sentidos, ¿sí? Imaginémonos, ¿verdad? O sea, realmente si regresamos
a la época de la prehistoria, ¿verdad? Los hombres de las cavernas, los primeros seres humanos, ¿verdad? Ya, digamos, los primeros homínidos, ¿verdad? Que empiezan a evolucionar a través de, que tienen, que pueden, digamos, tienen un pulgar oponible, pueden caminar erguidos, etcétera, ¿no? Empiezan a adaptarse a su entorno a través del olfato, del gusto, del tacto, ¿sí? La vista, ¿sí? Entonces, todos los sentidos permitieron, ¿verdad?, esa adaptación. Ahora bien, ustedes me van a decir, no, pero si eso fue hace 4 millones de años, ¿por qué todo? O sea, nosotros ahora somos modernos y tenemos tablet, tenemos computadora, tenemos celular, entonces, pero igualmente, ¿sí? Todos pasamos por un proceso, ¿verdad?, de adaptación a nuestro entorno y de conocimiento, ¿sí? Desde que nosotros estamos en el vientre, ¿sí? Estamos conociendo, estamos aprendiendo, y va a ser a través de nuestros sentidos, ¿sí? O sea, realmente, tal vez el tema de los seres humanos de la prehistoria era de sobrevivencia, ¿verdad? Y de la ley de más fuerte, etcétera, ¿no? Pero nosotros desde nacer, pues ya estamos allí comprendiendo nuestro entorno, ¿verdad? Si el vientre materno está cálido, está frío, ¿verdad? Pues ahí vamos conociendo y aprendiendo. Y cuando nacemos, pues igualmente, ¿verdad? O sea, se expande, empiezan a funcionar los pulmones, etcétera. Y pues ahí empezamos a conocer. Obviamente un bebé al nacer, pues no va a tener sus ojitos abiertos, ¿verdad? Va a ser poco a poco que se empieza a adaptar. La vista también, los colores se van a descubrir poco a poco, ¿no? Entonces, es un proceso en el que nuestros sentidos van a ser nuestra principal herramienta de conocimiento de nuestro entorno, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de este tema hoy, ¿verdad? Esto de la alegoría de la caverna de Platón se me hace tan interesante, ¿verdad? Porque mucho de lo que podemos conocer, o sea, ya dijimos que conocer es cómo nosotros podemos interpretar, ¿verdad?, nuestro entorno, ¿sí? Nuestra realidad, ¿sí? Y entonces, el mito o la alegoría de la caverna de Platón es bien interesante, ¿verdad? Porque él cuenta la historia de un grupo de hombres que estaban prisioneros en una caverna, en una cueva, ¿verdad? Y que estaban encadenados, ¿sí? Entonces, no de manos, de pies, y no podían voltear a ver lo que había afuera de la cueva, ¿sí? A su espalda tenían una pared, y atrás de la pared había una fogata, ¿no? Entonces, muchas cosas desde afuera se proyectaban, ¿verdad? De día y de noche. Y ellos solo podían comprender lo que se veía, lo que se proyectaba al fondo de la caverna, ¿no? Entonces, mucho de esa realidad les llegaba distorsionada. Si vemos, ellos desde su nacimiento estaban allí. Entonces, lo que conocían del mundo era solamente a través de esas sombras que les llegaban, ¿sí? Desde el exterior, sombras, sonidos, y con base en esto ellos se hacían una idea de cómo era el mundo, ¿sí? Entonces, digamos que, como mencionaba por allí, creo que una compañera, el tema del conocimiento tiene que ver con la búsqueda de la verdad, sí, pero cuando hablamos de conocimiento científico, por ejemplo, vamos un poquito más allá para desentrañar, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál realmente, verdad, es la verdad? ¿Qué es la objetividad, no? Bien. Por ejemplo, Bacon, empirista, ¿verdad? Bacon, bueno, aquí ya más avanzados, ¿verdad? En la historia, Bacon nos hablaba, Francis Bacon, de quitar el velo de la ignorancia, ¿sí? Bacon nos hablaba, hacía referencia a que el ser humano no siempre puede llegar a conocer la verdad, ¿sí? Hay muchos ídolos culturales, mencionaba Bacon, ¿verdad?, que no nos permiten, ¿sí? Obstruyen, ¿verdad? Por ejemplo, en la actualidad, Bacon hablaba de la religión, los mitos, las costumbres, ¿sí? Pero también en la actualidad podríamos hablar de las modas, ¿verdad? Los medios de comunicación también generan mucha distracción.
Entonces, van a haber muchos elementos que no nos permiten conocer realmente cómo es nuestro entorno, ¿verdad? Bourdieu y otros autores, sociólogo francés, nos hablaba de las prenociones, o sea, como vamos a ver, hay varios tipos de conocimiento y lo que vamos conociendo como seres humanos desde que nacemos es una información importante que tal vez son cosas cotidianas. Esas van a ser prenociones que nos van a servir de base para luego llegar a tener un conocimiento científico, ¿sí? Entonces, hasta aquí, ¿sí me escuchan? ¿Sí están viendo la presentación? Sí, licenciada. Muy bien. Va, chicos, gracias. Yo solo voy a silenciar mi celular porque creo que así sí. Muy bien, entonces, para hablar un poquito, ¿verdad? Definir qué es lo que puede considerarse como conocimiento, ¿sí? Ya dijimos que conocer es cómo nos acercamos a la realidad, ¿sí? Entonces, el conocimiento es lo que surge del conocer, ¿no? Entonces, podemos definir el conocimiento como la reproducción adecuada de la realidad en la conciencia. Vemos que a través de nuestros ojos podemos captar imágenes y esto se reproduce en nuestro cerebro. Igualmente, pero vemos también hay personas que son no videntes y que aprenden a través de otros sentidos, desarrollan más el oído, el tacto, ¿no? Bien. Entonces, esta es una definición de Jairo Alarcón, ¿verdad? Reproducción adecuada de la realidad en la conciencia, desde sus aspectos más simples hasta los más complejos. Cómo lo percibimos y cómo nos lo imaginamos, ¿verdad? ¿Qué es? Y bueno, ya si nos acercamos al conocimiento científico, se supone que tendría que buscar o implicar, ¿verdad?, el criterio de verdad, ¿sí? Ok. Sí, aquí encontré la definición de César Robledo, un economista muy bueno, que tiene un libro de investigación muy bueno. Nos menciona que conocimiento es el resultado acumulativo de la práctica y la experiencia. Esto es bien interesante porque, como ustedes mencionaron, ¿verdad?, al principio, varias definiciones suyas, ¿verdad?, de lo que pueden comprender como el conocimiento, ¿no? Entonces, vemos que el conocimiento desde la época, ¿verdad?, prehistórica, se ha ido acumulando, ¿verdad?, algunos conocimientos. Sabemos, y no son cosas científicas y avanzadas, que si usted, un niño mete los dedos en un contacto de luz, pues le va a dar toques eléctricos, ¿verdad?, etcétera. Entonces, si toca el fuego, pues igual se va a quemar, ¿no? Entonces, muchas de esas cosas se han ido acumulando desde la época, ¿verdad?, prehistórica. Y algo fundamental, ¿verdad?, si nos basamos en el enfoque materialista, que el desarrollo del conocimiento ha ido a la par del trabajo. O sea, claro, en la prehistoria era por la sobrevivencia, ¿verdad?, donde consigo alimento, donde nos podemos, digamos, esconder, estar seguros, seguras con mi familia, cómo nos podemos abrigar, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, a ver los micrófonos. Apaguemos los micrófonos, jóvenes. Va. Muy amables, gracias. Va. Entonces, vemos que va habiendo ese descubrimiento del entorno, ¿verdad?, de la realidad de ese mundo, y también a la par que el ser humano, ¿verdad?, empieza a caminar. Estos homínidos empiezan a caminar erguidos, utilizan su pulgar oponible y esto les sirve para fabricar herramientas, ¿sí?, para defenderse de los animales. Entonces nos dice Robledo, el conocimiento también avanza a la par del trabajo de las personas, ¿sí? El trabajo va haciendo que podamos defendernos, ¿sí?, que podamos tener lo necesario, ¿sí?, y que podamos también transformar nuestra realidad, ¿sí? Porque el conocimiento también nos sirve para esto, ¿sí? Obviamente, si yo sé, ya desde pequeña me explicaron mis papás que yo no me tengo que atravesar una calle cuando cuando el semáforo está en verde, pues tampoco lo tengo que hacer, ¿no?
Ok, entonces vemos que ese conocimiento empieza por nuestros sentidos, ¿verdad? Recapitulando un poco, por ahí empieza a desarrollarse y a este conocimiento personal se agrega, ¿verdad? El conocimiento de nuestros padres, nuestra familia, las costumbres, ¿sí? Y el acumulado que tiene la humanidad, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar diferentes tipos de conocimiento, ¿sí? Por un lado está el conocimiento empírico o cotidiano, ¿sí? Nosotros, pues tal vez lo podemos dividir en varios tipos, ¿verdad? O sea, varios autores nos dicen que este conocimiento cotidiano tiene que ver con la forma en que nosotros conocemos objetos, fenómenos, cosas, ¿sí? Sin explicarnos sus causas, sin querer profundizar, ¿verdad? A menos que seamos filósofos, ¿verdad? Bueno, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿No? Pero como no somos filósofos, aunque sí nos sirve la filosofía como base, ¿sí? Entonces, diríamos, bueno, el conocimiento cotidiano es el que yo aprendo, ¿verdad? Desde que yo empiezo a descubrir el mundo y que voy descubriendo en mi entorno familiar, ¿verdad? Pues, como, por ejemplo, cómo saludar a los adultos, ¿sí? Cómo tratar a los niños. Y esto que, bueno, desde, o sea, iríamos, ¿verdad? Desde cuestiones tal vez físicas, ¿verdad? Desde cómo voy aprendiendo a caminar, como desde que soy bebé, bueno, cómo voy aprendiendo a comer, ¿verdad? ¿Sí? Y luego cómo aprendo a caminar. Y lo curioso es que estos movimientos o actividades físicas, ¿verdad? Este aprendizaje físico se va volviendo algo rutinario, ¿verdad? Y en automático, porque ya usted camina y corre, ya no dice izquierda, derecha y me tengo que ir agarrando, ¿no? Para caminar. No, ahí usted se levante ya, ¿sí? Entonces, estas cuestiones, decíamos, ¿verdad? Este conocimiento empieza por cómo nos vamos adaptando a nuestro entorno físico, ¿sí? Y entonces, pero además también tiene que ver con cómo vamos descubriendo ese mundo y cómo nos adaptamos a nuestra familia, ¿verdad? Hay cuestiones que son costumbres familiares, rutinas, ¿verdad? Que se tienen. Otras que son de sentido común, que todo el mundo las sabe y las dice, ¿no? Como esto que les mencionaba, bueno, si yo me atravieso una calle y el semáforo está en verde, o sea, yo me estoy arriesgando, eso es algo muy peligroso, ¿no? Por eso ustedes ven cuando una persona está enferma, no está en pleno uso de sus facultades mentales, usted no la puede dejar salir sola a la calle porque no se va a poder defender del mundo, ¿sí? Tienen que estar pendientes de esta persona, ya sea adulto o alguien cuando es muy pequeño, ¿verdad? O una persona con Alzheimer, ¿no? Que no está plenamente consciente de esa realidad, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo cómo todos estos saberes, ¿verdad? Y que vamos desarrollando al compartir con nuestros hermanos, hermanas, con nuestros papás, ¿verdad? Nos van a ir dando un elemento fundamental, ¿verdad? Para nuestra formación, ¿sí? Póngase las pilas, chispudo en la fila, que no le ganen el lugar, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a través de ese conocimiento cotidiano, vamos aprendiendo, ¿sí? Cómo relacionarnos con nuestro entorno, ¿sí? Hay cuestiones en las que usted sabe que usted, por ejemplo, hay temas y ciertas palabras o cierto lenguaje que usted solo puede utilizar con sus hermanos o entre personas de su misma edad, ¿no? Con adultos es diferente, ¿no? Y así. Entonces, digamos que hay toda una serie de conocimientos, ¿verdad? Que van surgiendo de esa, que son cotidianos, que los vamos aprendiendo así de nuestra familia, de nuestros cuates, amigos, ¿sí? Y que son parte de nuestro desarrollo como personas, ¿sí? Imagínense si nos tuvieran en una burbuja y de repente nos sacaran a los 10 años. Y bueno, aquí está el mundo. Es interesante, ¿no? Es como cuando ustedes ven películas de extraterrestres. Bueno, ¿cómo empezar a conocer un mundo que es tan ajeno y diferente, ¿no? Al extraterrestre, ¿sí? Entonces, es como nosotros, este conocimiento cotidiano, ¿verdad? Tiene que ver entonces con nuestra adaptación al mundo y con cómo nos vamos, lo que aprendemos cuando nos relacionamos con otras personas, ¿sí?
Importante aquí, este conocimiento cotidiano no es un conocimiento que nosotros tengamos que ir, digamos, a estudiarlo a la escuela, al colegio, ¿sí? Sino que es parte, ¿no? de cómo socializamos y nos desenvolvemos como personas, ¿sí? Y aquí entran mucho, ¿verdad? Nuestros sentidos, como mencionábamos, ¿verdad? Bueno, tiene que ver también con la experiencia. Hay muchas cosas que ni modo, ¿verdad? Se van aprendiendo. Si tuvimos una mala experiencia o buena, pues ahí también de eso vamos aprendiendo, ¿verdad? Y también los dichos, por ejemplo, los dichos, los refranes, son parte de ese conocimiento cotidiano, ¿verdad? No por mucho madrugar amanece más temprano, el que anda entre lobos aullar aprende, etcétera, ¿verdad? Que son cosas que veían los abuelitos o los tatarabuelos y de ahí fueron surgiendo, ¿verdad? Estos proverbios, digamos que no son ley científica, ¿sí? Pero que ahí están y son parte de las creencias comunes, ¿verdad? Bueno, ok. Luego tenemos el conocimiento científico, ¿sí? El conocimiento científico, pues es un conocimiento que está sistematizado, porque aquí sí yo, o sea, me pregunto, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Como ustedes mencionaron al principio, ahí tuvimos varias definiciones, ¿no? Aquí entraría esas definiciones que ustedes decían, es cuando yo quiero saber sobre algo y entonces yo voy a investigar, ¿sí? Entonces yo voy a querer profundizar, quiero conocer mejor, ¿sí? Esto va a ser fundamental, ¿verdad? Porque digamos que para poder ir construyendo ciencia, ¿verdad? Necesitamos tener un conocimiento que al que ya le hayamos quitado, ¿verdad? Los prejuicios, esas distorsiones, ¿verdad? Que decíamos de la caverna. Y es lo complicado, ¿verdad? De hacer ciencia. ¿Cómo hago yo, y sobre todo en ciencias sociales, para ir descubriendo, ir quitando, ¿verdad? Lo que no es conocimiento científico, ¿sí? Obviamente yo voy a partir de mi conocimiento cotidiano, ¿sí? La intuición, digamos, toda la información que yo tengo ya, ese bagaje cultural, popular, ¿verdad? Esto me va a servir de base al conocimiento científico, porque acordémonos que la ciencia no surge del aire, no es porque yo estaba imaginando, ¿verdad?, que podía suceder. Por un ejemplo, a ver, cuando yo quiero investigar un tema, quiero hacer una investigación, digamos, acerca de la discriminación en Guatemala, es porque yo estoy viendo que hay discriminación hacia la población indígena, ¿verdad? Y esto se ve en los chistes, en que cuando va al mercado, ahora tal vez es menos, ¿verdad? Pero antes era como que la María, ¿verdad? La señora que vende en el mercado. Pues, ¿por qué la María? ¿Sí? ¿No? Era una forma de discriminación, ¿no? Entonces, eso surge de que yo he visto cómo se discrimina a personas indígenas, entonces yo por eso lo quiero investigar, ¿sí? Que hay mal servicio en los buses, mal transporte urbano. Pues yo me subí, yo lo uso, y pues yo sé que es pésimo, ¿sí? Que hubo problema al inicio de esta pandemia con el tema del transporte público para mucha gente trabajadora. Pues ya sea que yo lo vi en las noticias, que yo lo viví o que un familiar lo vivió, ¿verdad? Entonces, mucho de este conocimiento científico, pues digamos que está depurado, ¿verdad? Ya queda así nítido, ¿verdad? Se va puliendo y quitando lo que no es. Pero tiene una base importante en el conocimiento cotidiano. No podría existir si no hubiera conocimiento cotidiano, ¿sí? Y si no tuviéramos intuición. Fíjense que la intuición es bien importante. Charles Wright Mills hablaba, por ejemplo, de la imaginación sociológica. Bueno, él es sociólogo. Él hablaba de la imaginación científica, ¿verdad? Que tiene que surgir de esa intuición, ¿verdad? Porque de ahí vamos construyendo temas que son importantes para ser investigados, ¿verdad? Bueno, entonces, hasta aquí he hablado yo del conocimiento cotidiano y conocimiento científico. No sé si hasta aquí estamos claros o cómo estamos. Sí, licenciada, gracias. Ok. A ver. Gracias.
¿Y qué pasaría entonces con técnico? Ustedes saben que hay personas que son técnico dental, por ejemplo, técnico de laboratorio. ¿Qué pensamos acerca de ese tipo de conocimiento? O sea, así que es un técnico, ¿verdad? De dentista, digamos. Es una persona que fue a la universidad a estudiar, pero que aprendió ese trabajo. A ver, ¿qué pensamos sobre esto? Tal vez serían personas que tienen el conocimiento, pero no la base científica. Tienen el conocimiento, pero no la base científica. Ahí vamos. Sí, tiene que ver con que es un aprendizaje empírico, ¿verdad? Es por su cuenta. Ellos van observando, trabajaron con un dentista o con otra persona. Sí, primero con un dentista y van aprendiendo, o con otros técnicos, ¿verdad? ¿Qué más? Licenciada, buenas tardes. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo está? Buenas tardes. Cuénteme. Me refería a los que no tienen título, de eso está hablando, ¿verdad, licenciado? A los que no están certificados. Así es, Lorenz. Sí, de estas personas. Solo lo aprenden nada más porque lo ven, ¿verdad? Pero nunca se han estado como en la universidad o cuando van a la primaria, no terminan la primaria, no tenemos certificaciones de ella. ¿A eso se refiere esto, verdad, mi licenciada? Sí. Aunque a veces, digamos que estas personas sí van aprendiendo y después van a cursos y ya como que van obteniendo algún diploma, ¿sí? Pero fíjense que lamentablemente esta clasificación de conocimiento cotidiano y conocimiento científico es como bastante excluyente, ¿verdad? Por eso les preguntaba, ¿dónde dejaríamos a estas personas que están trabajando, ¿verdad? Como técnicos, porque van aprendiendo con base en la observación, pero también la experiencia, ¿sí? Van adquiriendo experiencia. Como que estaría entre el conocimiento empírico y el conocimiento científico, ¿verdad? ¿Qué podemos decir, por ejemplo, acerca de los saberes ancestrales de los pueblos? Todos esos, digamos, formas de curar, recetas, ¿verdad? Que se tiene, como por ejemplo, curar del mal de ojo, del empacho. A ver, ¿qué opinarían a ustedes? Disculpe, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Yo creo que entrarían como parte de la técnica, porque al final ellos tuvieron que, de alguna manera, investigar, experimentar, pero al final ellos no pueden tener una certificación, obviamente. En tiempos anteriores tal vez no se contaba con todo eso, en los pueblos no se tiene acceso a ciertas medicinas. Entonces, en base a la experimentación, ellos logran aprender, creo que es donde quedan en el espacio técnico. Gracias, Manolo. ¿Qué dice Diego? Buenas tardes, licenciada. Gracias, Diego, pero yo pienso que es más empírico porque las personas que están observando el problema que hay, ellos están buscando una solución porque lo están viendo qué es lo que está pasando y como tienen que hallarle alguna solución, entonces ellos empiezan a indagar y a buscar la solución para el problema. Gracias, Damaris, muy amable. A ver, yo pienso que a veces es como que más como que prueba y error. Y no todo va, pero la mayoría son que autodidactas. Para llegar a ese nivel tendría que tener mucha prueba y error y estudiar por su cuenta. Ok, gracias, Diego. Me dice don Pablo. Pablo quería hablar, ¿verdad? Sí, claro. Yo considero que es más un conocimiento empírico debido a que, vamos a ver, un conocimiento por costumbre, porque la mayoría de estas personas que utilizan métodos caseros para curar a las personas o chamanes y cosas así, personas que desde tiempo y aparte ellos a lo largo de su vida han experimentado también con diversas técnicas, han ido mejorando lo que han dejado sus antepasados y pues así han logrado no solo aquí, sino mejorarlo
y poder transmitirlo a futuras generaciones para que siga siendo un conocimiento empírico. No sé si me voy a entender. Gracias, Pablo. Así es, sí, o sea, el conocimiento que nos traen de generación en verdad y se va dando. Fíjense que hay un debate también por el reconocimiento de esos saberes, ¿verdad? Ustedes se acuerdan, hasta hace unos años, tal vez algunos de ustedes estaban pequeños, hace que como unos 4, creo que 5 años, todavía estaban muy, estaban ustedes, ¿qué? Todavía preadolescentes tal vez, o adolescentes, que se propuso incorporar al sistema de salud a las comadronas, ¿verdad? Fue cuando la ministra de Salud era Lucrecia Hernández Mac. Entonces, y ella habló de incorporar todo este tema, estos tratamientos, ¿verdad? El empato, el ojo, que eran importantes en las comunidades, irlos reconociendo, ¿verdad? Y utilizarlos. Y fue una crítica tremenda la que le tuvieron, ¿verdad? A la ministra. Porque, ¿verdad? Pero, digamos, porque no se valoran socialmente esos seres, ¿no? Esos conocimientos ancestrales de los pueblos. ¿Verdad? Pero sí, como para, si vemos en términos prácticos, términos picos, podríamos decir que realmente es fundamental, ¿verdad? Esa incorporación, por ejemplo, a las comadronas, porque en nuestro país no hay cobertura suficiente, ¿verdad? En tema de salud. Esto lo estamos viendo ahorita, que se rebasó. O sea, el sistema de salud, por ejemplo, sale muy positivos de salud. Ya ellos, digamos, ya en hospitales acá en la capital, por ejemplo, el Roosevelt, San Juan de Dios, antes de la pandemia ya estaban colapsados, ¿sí? Y ahorita, bueno, y desde marzo del año pasado que empieza todo este tema de COVID, fue mucha más presión para estos hospitales, ¿verdad? Porque nuestro país no está preparado, o sea, no tiene un buen sistema de salud. Bueno, pero es en términos prácticos, sí, como les mencionaba, ¿verdad? A ver, ¿qué dice Walter? Sí, con alguien trabajo, ¿sí? Esto en cuanto a al conocimiento técnico, ¿verdad, Walter? Sí. Y pues, porque hay que trabajar y hay que comer, ¿verdad? Sí. Entonces, muchas veces, esto para platicarles un poco de cómo estas clasificaciones de la ciencia son bastante positivistas, son eurocéntricas, ¿verdad? Porque no incorporan esos saberes técnicos ni los conocimientos ancestrales, ¿verdad? Que son fundamentales, ¿verdad? Ahora sí, si alguien es antropólogo y quiere ir a investigar a una comunidad, pues ahí sí, va a observar y toma en cuenta, ¿verdad? Como informantes o como sujetos de observación, o más bien objetos, ¿verdad? De investigación a la comunidad, ¿verdad? Y de esta forma lo volvería científico, ¿va? Porque lo va a trabajar en su tesis o en algún proyecto, ¿sí? Pero que se le dé un estatus importante, digamos, dentro de esta clasificación de conocimiento, en otra historia, ¿verdad? A ver, ¿alguien más que quiera opinar? Se dice Ana, claro, en que se va adquiriendo a través de la práctica, sí, el conocimiento técnico, muy bien. No sé si alguien quiera comentar algo más. ¿Tenemos alguna duda? Para quienes acaban de ingresar a la clase, les comparto que con el tema del ingreso a Moodle, ¿verdad? Que ha habido muchas dudas sobre el correo para ingresar a Moodle, y se acuerdan que yo les estaba explicando la vez pasada, ¿verdad? Yo no sé cómo les fue a ustedes, si ya pudieron ingresar en Moodle. Disculpe, licenciada. Sí, dígame, Luis. Yo no he podido ingresar a Moodle, a pesar de que ya actualicé mis datos en la base de registro y estadística y también en la Facultad de Derecho,
actualicé el correo para poder ingresar a Moodle, pero igual no me deja autenticarlo, así con los pasos que describe también la página. Uh-huh. Sí, fíjense que esto les quería compartir que el doctor Aroldo Chetemul, que es el coordinador de la Comisión de Educación Virtual, nos comentó anoche que dice que, por un lado, la unidad de procesamiento de datos está atrasada con este tema de la plataforma Moodle. Realmente yo no he podido ingresar a mis cursos todavía. Y que entonces tengamos un poquito de paciencia, ¿verdad? Que ellos están viendo cómo definir, cómo ir definiendo los criterios para que ustedes puedan ingresar. Licenciada, una pregunta. Sí, niña, dígame. Fíjese que un licenciado ayer nos dijo de que teníamos que, para entrar a Moodle, nos dijo que teníamos que tener un correo con nuestros 2 apellidos y el número de carnet, no el que estamos usando ahorita. Ok. Sí, fíjese que se han dicho varias cosas, porque, digamos, yo también hablé con el encargado de procesamiento de datos y nos decía, bueno, puede ser 2 apellidos, un nombre, un apellido, o el carnet, no sé. Entonces, lo que nos comentó el doctor Chetemul anoche fue que ellos están definiendo bien cómo el criterio para el correo y esas cosas. Entonces, que esperáramos un poco. ¿Qué dice Aileen? Lo que él comentó es que les platicáramos a ustedes, que esperemos un poco, porque ellos están trabajando eso. A ver qué dice Aileen, si el que uso ahorita lo tengo para todos. Fíjese, Aileen, que tendríamos que ver. A mí lo que me habían comentado antes era que tenía que ser un correo con su nombre, apellido, o apellidos nada más. Lo importante era que no tuvieran apodo, ¿verdad? En el correo, ¿verdad? Nada que la sirenita y así, ¿verdad? Pero, como les comento, el doctor Haroldo sí nos dijo anoche que esperemos un poco, que él nos va a avisar y que también va a estar publicado en la página, ¿verdad? Sí, que no nos desesperemos, ¿verdad? Ese sería el tema, que no nos desesperemos, que tengamos un poquito de paciencia y que ya nos van a explicar cómo va a funcionar. El correo. Lo que mencionaba Dama, dice que anoche fue que el licenciado nos comentó eso, ¿verdad? Y como a las 9, mejor esperemos a ver qué dicen, ¿verdad? Sí, fíjense que este inicio ha sido un poquito caótico, ¿verdad? Bueno, digamos que el inicio de semestre siempre es un poquito complicado, ¿verdad? Y si es de forma virtual es un poco más, ¿verdad? Sobre todo porque nosotros somos bastante, tenemos una población muy grande en derecho. Entonces, eso hace que se cargue la plataforma, etcétera. El personal de procesamiento son pocos los compañeros. Entonces, les vamos a avisar, ¿verdad? El doctor Chetemul quedó de que a ver si ya para hoy tenían la información. Entonces, le voy a, ya en la noche, si lo que nos cuente, si ya se definió esto del criterio para ingresar a Moodle, pues ya les compartiré, ¿verdad? Porque yo pienso que si alguien ya tiene correo en donde aparece su nombre y apellido, pues se puede utilizar, ¿verdad? Está sobre todo no tener tantos correos electrónicos que uno después se desencanta, pues digamos unos videitos acerca de conocimiento cotidiano y conceptos. Estoy viendo que sí, ya puede ingresar a mis cursos. Híjole. No, fíjense que yo todavía tengo aquí el del semestre pasado. Híjoles. Ven. Entonces, se los voy a compartir al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Estamos en WhatsApp. Sí, licenciada, ya estamos al día con los niños. Lo que le iba a platicar, yo me voy a comunicar con usted. Usted nos hace favor de administrar usted el grupo
y usted le traslada la información a los compañeros, ¿verdad? Está bien, no hay problema. Ahí la voy a molestar. Con mucho gusto, licenciada. Gracias, Loren. Mire, entonces les voy a compartir los videitos como para que tal vez como para complementar, ¿verdad? El tema. Y les voy a dejar un ejercicio, ¿sí? Ahí se los voy a mandar al grupo de WhatsApp. Y entonces platicamos el martes. No sé si tengamos alguna otra duda. No, licenciada, todo está en orden. Ah, muy bien. Bueno. Está bien, jóvenes, entonces un gusto saludarlos. Cuídense bastante, ¿verdad? Que pasen una bonita tarde y pues ahí entonces nos vamos temprano ahí para que aprovechen. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Muchas gracias, licenciada. Gracias.